Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 70. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso, desde Madrid, y Darío Benítez, desde Marbella, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Más información en estosmindfulness.com. ¿Qué tal, Dani? Pues muy bien, aquí de tarde grabando y cosas raras. Descolocados un poquito, sí. Bueno, pero aprovechando las mañanas para formaciones, así que ahora de tarde, por una temporada. Pero muy bien, sí. Con ganas de grabar. La agenda llena y los corazones vacíos. ¿No había una serie en 7 vidas? Creo que era de Diana. En fin, se me está yendo la cabeza, ¿no? Ya no sé ni de qué hablo. Bueno, independientemente de mis idas, vamos a recordar que tenemos una newsletter abierta en la que podéis suscribir. Recibiréis un manual, grabaciones, material, etc. También las notificaciones del podcast. Recibiréis también si sacamos algún curso. Sí, alguno. Bueno, ¿no? Alguno... algún curso, ¿no? Como por ejemplo el que estamos haciendo. Madre mía. Tenéis que saber que como nosotros nos lo autogestionamos todo, porque somos así, igual que el podcast, pues, y somos muy puristas, a lo mejor nos gusta mucho refinar todo, pues se nos está retrasando un poquito, pero yo creo que ya hemos limado la mayoría de los problemas técnicos, sobre todo, que son los que más solemos tener. Y en breve lo tenéis. Nos estáis preguntando un montón. Sabemos que estamos generando mucho hype, tanta expectativa sobre el curso. Los vídeos ya se están... Bueno, cuando esté saliendo esto, los vídeos estarán ya editados probablemente. Tenemos una cabecera súper chula. y nada, entonces, en cuanto esté, no os preocupéis, que lo sabréis. ¿Vale? Pero igualmente agradecemos que nos estéis preguntando a través de, como siempre, estosmindfulness.com/contactar, donde no solo podéis preguntarnos sobre los cursos, las formaciones y sesiones que vamos haciendo, sino también donde podéis mandarnos vuestras preguntas, algo que lleváis ya un tiempo haciendo y nosotros hemos querido ir acumulándolo y viendo también cómo integrarlo en el programa. De hecho, vamos a integrar pasa que es un poco complicado a nivel técnico. Yo pensaba que era más fácil. Vamos a integrar preguntas de audio para contestarlas directamente en el podcast. De momento, lo que tenemos son varias preguntas en formato de texto. Gente que nos ha ido escribiendo y que van a dar un toque diferente a este podcast. ¿Sí? Además, esto es una idea que, bueno, mucha gente nos habéis insinuado, muchos oyentes, y que nosotros, por supuesto, también teníamos en mente, pero es verdad que hasta ahora no estabais animando. O sea que, si queréis que os contestemos aquí en el podcast a vuestras preguntas, pues nada, pones lo dicho, como muestra para eso nos tenéis. Un botón, así que vamos a empezar con las preguntas. La primera que tenemos es de Martín. Y dice: hola, ¿cómo están? Le hago una consulta sobre la práctica. En ocasiones, cuando trabajo en la meditación de los sonidos, percibo luego al finalizar la meditación que la rumia y el bullicio mental se han enfatizado, siendo más notorios y ocupando más espacio en mi experiencia, a tal punto de sentirme enajenado e invadido por tanto ruido mental. ¿Podría acaso estar haciendo algo erróneo en la práctica? ¿Es parte del proceso? ¿Debería evitar trabajar los sonidos? Muchas gracias. Bueno, algo erróneo es relativo, ¿no? Porque meditar mal es prácticamente, o sea, es imposible, ¿no? Siempre lo decimos aquí, ¿no? Que no se puede meditar ni bien ni mal. Que puede ser que debido a practicar una meditación con los sonidos, eso camufle algunos pensamientos, los deje en un segundo puesto, ¿no? Y cuando se termina ese sonido, claro, venga de golpe todos esos pensamientos.
es posible. La pregunta aquí, como siempre, Dani, creo yo, es ¿para qué meditamos con sonido? ¿Lo estamos haciendo para evitar algunos pensamientos? ¿Lo estamos haciendo porque tenemos o tememos eso que nos estamos diciendo? Mucha gente evita los retiros en silencio precisamente por ese miedo, ¿no? Porque en esos retiros en silencio donde no hay más estimulación, tu mente, tus pensamientos se vuelven muy notorios. Entonces, a veces es normal, ¿no? Que esto pueda pasarnos. No creo, ¿no, Dani, que tenga que dejar de meditar con sonidos, sino que tal vez sea interesante que medite prestando atención a los pensamientos. Sí, que no lo deje del todo, solamente que se enfoque más en pensamientos, como observarlo, ¿no? Que trabaje mucho el yo observador, el cómo notarse que es el contenedor de todo ello, en vez de identificarte con ello. Es normal que puedas tener más percepción de todo lo que está sucediendo en esa el ruido mental, esa rumia, porque estás abriéndote a percibirlo, estás siendo más transparente contigo mismo, ¿no? Que es lo que siempre decimos que te provoca de alguna manera mindfulness. Así que es normal. Y es parte del proceso, porque todo ese aprendizaje siempre es parte del proceso, así que estupendo. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Sí, porque además nos hemos dicho que hoy vamos a hablar sobre mindfulness y las oposiciones, ¿vale? O sea, queremos que sea más largo que una oposición. Madre mía, la gente estará escuchando el audio, ¿no? Porque vendrá el título y dirá, bueno, ¿y lo de las oposiciones? Bien, vamos a acabar con las preguntas y pasamos a las oposiciones. Pregunta Laura, ¿no? Dice: hola chicos, me encanta lo que hacéis y espero que sigáis con todo esto mucho tiempo. Sigo de hace poco y estoy tratando de ponerme al día, pero ahora con la cuarentena tengo tiempo de sobra para ello. Mi pregunta es la siguiente: a veces quiero sentarme a meditar y noto que me cuesta mucho dejar la mente en blanco. Se me llena la cabeza de pensamientos con mucha facilidad. Siempre he sido de pensar mucho, jeje, pero me gustaría ver si hay alguna manera de controlar esto. Bueno, controlar, claro. Sí, no vas a poderlo controlar. Todo lo que se tenga en la cabeza. Claro, no. Para nada. No vas a poder eliminarlo ni quitarlo, solo que puedes enfocarte en otras cosas que no sea eso que tienes en la cabeza. No te vas a quedar con la mente en blanco, porque no es nuestro objetivo, ni creemos que haya mucha gente en el mundo que haga eso, a menos que esté iluminada, y eso es un proceso bastante subjetivo. Y es fácil que se te llene la cabeza de pensamientos porque los tienes ahí, ¿no? Hemos dicho otras veces que se calcula que hay unos 60.000 pensamientos al día en nuestra mente, así que imagínate la cantidad de pensamientos que tienes ahí, solamente que puedes estar dándote cuenta de ello y que te agobia de alguna manera, ¿no? Y que se has de pensar mucho, pues no tiene nada malo en ello, evidentemente, solamente que es bueno que practiques mindfulness para que sepas gestionar mejor toda esa capacidad de generar contenido. Exactamente, o sea que nos podemos quitar ese mito de la mente en blanco, que es muy frecuente cuando empezamos a meditar. Ya verás que en algún episodio, ¿no? Porque dice que está empezando, ya verás que en algún episodio lo decimos. Y nada, hay mucha fuerza y ya verás que no es cuestión de dejar de pensar, sino de relacionarnos de una manera diferente con eso que pensamos. Pregunta Ismael, bueno, esto lo quieres leer tú, Dani, esto que como en el colegio, ¿no? Que y dice, va levantando la mano. Hola Daniel y Darío, ya hace mucho que os escucho y he de decir que me encanta el programa. Creo que soy bastante diferente. Sí, tanto Darío como yo somos diferentes. No, si nos ves de espalda, nos reconoce como diferentes. Me encanta. Dice, me gustaría saber qué hacéis vosotros cuando no os apetece meditar. Muchas gracias. Pues mira, cuando no me apetece meditar, lo que hago es meditar. Sin la apetencia. O a veces cuando hay mucho contenido, hay muchas razones, que son excusas en realidad, pero que la mente le llama razones, pues a veces pues he dejado de meditar claramente, o he cambiado eso por hacer otra cosa. Aunque he de decir que si algún día no tengo especialmente ganas de meditar, sí que trabajo más la meditación informal. O sea, me pongo a hacer una tarea con toda la atención plena que puedo ir generando en ese momento, para practicarlo y para seguir estando en ello, ¿no? Para que sea parte de mí y sea parte de mi esencia. Es normal que te pase eso, que a veces no te apetezca meditar, aunque le puedes hacer hueco a esas sensaciones. Puedes localizar incluso qué tipo de razones, ¿no? Que son excusas que te está lanzando la mente para ponerla en un sitio más cómodo y meditar aún así.
prueba a hacer cosas incluso cuando no te apetece, incluso cuando tu mente te dice que no lo hagas. Uh-huh. Es verdad que a veces podemos darnos respiros y adaptar nuestras meditaciones. Esto es frecuente, lo que ocurre es que tampoco podemos entrar mucho en esos bucles, ¿no? Está muy bien eso de utilizar meditación informal en algunas ocasiones. He recordado un poco que meditamos para autocuidarnos y al final es interesante, ¿no? Como bajar el ritmo de un entrenamiento cuando ves que tu cuerpo no tira. Una meditación formal puede adaptarse. A veces mucha gente que dice, no, pues lo hago directamente en la cama. Yo sí que invitaría a salir de ella. Por ejemplo, alguna vez lo he hecho. Que estaba muy mal y quería meditar, pero notaba muy aversivo todo, no sentía que eso fuese cuidarme. Digamos que esto es muy relativo y hay mucho análisis luego. Y a lo mejor en lugar de meditar en el suelo, pues meditaba en el sillón, ¿vale? Y para mí era como más relajado, ¿no? Pero me seguía dedicando ese tiempo. Sabía que no iba a dormirme, que era lo importante de la postura. Bueno, siguiente pregunta. Carlos. Muchas gracias por todo lo que hacen. Quería hacerles una pregunta. He escuchado que están haciendo un curso de mindfulness. Sí que somos un poco pesados con no sacarlo y me gustaría saber si harán alguno relacionado con el dolor. Ahora mismo padezco un problema de dolor crónico y me gustaría saber si hay alguna manera de utilizar mindfulness para ello. Bueno, sí, vamos a sacar más cursos aparte de la iniciación, que serán complementarios a este. De dolor crónico me parece un poco avanzado. Puede ser que lo tengamos en cuenta, ya que nos lo estás preguntando. Veremos cómo encajarlo, aunque antes irán otros. Independientemente de eso, cómo trabajar el dolor con mindfulness, el punto de la aceptación es fundamental. Tenemos episodios para ello, podemos dejarlo en las notas del programa. Se lo mando a Dani, que es de las notas del programa, y puedes echarle un ojo, ¿no? Que seguramente te ayude mucho. No reducimos el dolor, reducimos la resistencia a ese dolor, reducimos la relevancia de ese dolor en nuestro día a día. Sabemos que el trabajo de la aceptación en estudios se ha demostrado que genera menor, digamos, ¿cómo decirlo? Menor percepción del dolor, ¿no? No es que duela menos, sino que lo sentimos menos. Es que es un poco complicado. Es como si entonces, es menos importante. Pasa a un segundo plano. Es un analgésico natural, de alguna manera, porque el analgésico lo que te hace es que te baje la percepción del dolor o que el dolor siga ahí. No sería un antiinflamatorio en este caso, porque no te va a bajar el sufrimiento, pero sí que te va a permitir que lo percibas como menos doloroso, y con eso ya es bastante. También, por otro lado, pues te va a ayudar a relativizar ese dolor y ponerlo en un punto para que no te bloquee, o sea, para que te puedas seguir permitiendo realizar lo que para ti es importante en tu día a día, que es lo que siempre buscamos. Es interesante que mires ese dolor, que lo trabajes, que tus meditaciones incluso puedan dirigirse a ese dolor. Ejercicios como la expansión emocional pueden venirte muy bien y sobre todo trabajar en dirección a aquello que sea importante para ti, ¿no? Porque a veces le damos demasiada importancia a ese dolor, no porque no tengamos que dársela, hay que tratarlo y es normal que te moleste. Pero también hay otras cosas que son importantes y tenemos que aprender a seguir hacia adelante con él. Lucía, última pregunta. Lucía dice, me gustaría saber si es normal que a veces sienta que mi cuerpo no es mío durante las meditaciones. Un saludo. Espero que no estés levitando una disociación. Sí, es curioso porque a veces tienes la sensación de ser más que tú mismo. Y entonces eso, bueno, de hecho a nivel fisiológico se puede ver en el cerebro cuando llevas mucho tiempo meditando, ¿no? Que tiene una mayor capacidad de sentir el todo y ser parte del todo en vez de la individualidad. Y esto es normal que a veces te pase. Evidentemente, si te pasara más de lo que tú crees que es normal, pues a lo mejor tendrías que ir a un médico, ¿no? Pero lo normal que sea un proceso en el que hay una despersonalización, porque sobre todo te estás dando cuenta de que tu cuerpo está ahí, que lo puedes sentir, que puedes ser consciente de él en vez de ser ello. Incluso como estarías trabajando el yo observador, el darte cuenta del contenido de tú mismo, de tú misma, pues tienes una separación, una difusión de eso. Entonces es normal que tengas esa sensación. Sí, exacto, es completamente normal, sobre todo por generar mucha atención a un estímulo concreto, ¿no? Mirarse las manos es un primer
gesto pródromo, ¿no? de una disociación. Son cosas que pueden pasarnos a todos en muchas situaciones. En la meditación también, por supuesto, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Nadie se va a volver loco por una experiencia como esta. Es importante que lo entendáis. A veces una disociación tiene que ver con ansiedad, con estrés, otras veces simplemente con un contexto diferente. ¿Vale? No hay ningún problema. Ok, simplemente experimentad con ello. Bien, experimentad dentro de unos márgenes, Claro. ¿no? Y si tenéis esta experiencia ya de manera problemática, lo interesante, como siempre, es acudir a un especialista o a una especialista. Y terminamos con las preguntas. Vaya, se lleva un tiempo, ¿eh? Pero muy guay, la verdad que muchísimas gracias. Estamos encantados de que nos estéis aportando esto. Recordad que podéis dejar más en nestormindfulness.com/contactar. Pasamos al tema de la semana. Hablamos sobre mindfulness y oposiciones. Bueno, las oposiciones. Durante 6 meses fui opositor. Sí, cierto. 6 meses. ¿Es verdad? 6 meses. Sí, decía pero... Darío, ¿qué haces? Eso no es para ti. Sí. Ya. No está alineado con mi estilo de vida, pero sí que lo está con mucha gente, ¿no? Las oposiciones tienen mucho que ver con un vínculo profesional, un vínculo de un estilo de vida, ¿no? Pues al final es una oportunidad, lo estás haciendo por conseguir esa oportunidad. Hay muchísimos tipos de oposiciones, tanto tú como yo hemos trabajado con un montón de opositores, no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal, cuando teníamos un programa, ¿no? de intervención en opositores. Esa parte la llevabas tú, que me acuerdo. Sí. Y estaba bastante interesante. Porque es un contexto que requiere de muchas variables psicológicas, ¿no? Es un contexto que puede mermar a muchas personas, es normal, ¿no? Y además es una carrera de fondo, ¿no? Una carrera de resistencia, así que una de las características que normalmente tendría que tener un opositor es ser constante y cumplir metas en el día a día, no tanto a largo plazo, como que a largo plazo la meta es incierta, ¿no? Porque no se puede saber si se va a aprobar o no realmente. Pero sí estar pues sabiendo que en el día a día uno tiene que reforzarse y aprender qué reforzamientos tiene para que nos ayude a seguir cumpliendo pues esas metas diarias. Es un trabajo complicado, que además, como decía, tiene falta de reforzadores, que normalmente tiene uno cuando va a trabajar tiene un reforzador interno y externo. El interno es porque te pueda gustar el trabajo, porque te sientas bien desarrollando el trabajo, porque vaya alineado con tus valores y te desarrolles personalmente, y el externo es el sueldo, normalmente. Incluso si estás en ciertas situaciones puedes tener un sueldo emocional, ¿no? Que le llaman también, ¿no? La parte emotiva. Ahora que si no estás en esa situación porque eres opositor, pues no tienes reforzadores, solamente tienes el interno, no tienes los externos. Y es complicado en ese tema. Y muchas veces los problemas que hemos localizado con los opositores es que se dedican a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y dejas tu vida de lado. ¿Y qué pasa cuando dejas tu vida de lado, Ariel? Pues que empiezas a venir de abajo, no notas la activación que necesitas probablemente para rendir en tus estudios, te puedes llegar a quemar, ves que la vida no tiene sentido y al final es una inversión. Durante esa inversión es verdad que muchas otras cosas se paralizan. Hemos hablado alguna vez de valores, las oposiciones remarcan un valor, el equilibrio completo entre valores es imposible a largo plazo, quiero decir. No podemos cultivarlo todo. Hay distintos momentos que van a implicar una compensación, ¿no? Por ejemplo, si es en el último mes antes del examen, probablemente dejes de ver a mucha gente. Probablemente dejes de hacer muchas cosas que para ti eran reforzantes. Pero tampoco es necesario llegar a esos extremos donde directamente te estás machacando y dejando de cuidar. No es esto, no esa situación estoicas de ti mismo o de ti misma y machacándote, destruyéndote para llegar como sea hasta el final. Esto tampoco sirve, ¿no? Sobre todo porque nuestro coco se va deteriorando, nuestro procesamiento de la información, nuestra memoria a largo y a corto plazo. Si estamos viviendo una situación de estrés, todo esto va deteriorándose y puede que incluso sea contraproducente. Esto quiere decir que es necesario, por supuesto, cuidarse, y muchos opositores lo hacen, ¿no? Tienen unas agendas moderadamente estructuradas, le dedican el tiempo necesario ¿no? Si tienen, sobre todo, muchas academias que les enseñan unas rutinas de estudio y también pueden llegar a socializar bastante con la comunidad opositora. Todo esto son cosas estándar que hay que cumplir, que viene bien cumplir, sobre todo,
también tener buen apoyo familiar, social, y bueno, si podemos medir que todo esto se vaya cumpliendo, ahora viene la parte de mindfulness y cómo puede mindfulness ayudarnos a autocuidarnos, ¿no? O sea, no vamos a incidir mucho sobre que es necesario una higiene del sueño, buena alimentación, hacer deporte, tener una buena estructura de estudio, tener un buen sistema de estudio, tiempos, descansos, todo esto. Entendemos que como opositores, quien esté escuchando esto, si es que eres opositor o opositora, tendrás que tener esto en cuenta. Si quieres que profundicemos en estos puntos concretamente, porque no lo tienes claro, te gustaría que bueno, lo tuviésemos nosotros en cuenta, puedes decírnoslo, pero hoy vamos a dedicarlo sobre todo al uso de mindfulness durante las oposiciones, es decir, tanto para dedicarnos al autocuidado y al rendimiento, como para practicar mindfulness en sí mismo, es decir, a veces podemos entrar en trampas, ¿verdad? Sobre esa anticipación, a que no llegamos, a que necesitamos estudiar más, a que no vamos a llegar, etcétera, etcétera. Y eso es como, ¿sabes la imagen esta que se ve a un tío en una bici con un palo y lo mete en la rueda? Sí, un meme ahora. Sí, pues eso es tal cual, a veces engancharnos mucho a esos pensamientos. Pues bueno, ahora voy a estudiar 12 horas o 14. Me da igual si hoy no me da tiempo ni a ducharme, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas es coger ese palo y además es muy curioso porque las oposiciones, tu herramienta de trabajo es luego la que como tú dices, te mete el palo en la rueda para que te caiga, ¿no? Que es tu mente. Así que, y no solamente la mente va independiente, sino que la parte física tiene muchísimo que ver, ¿no? Hay mucha gente que entra en oposiciones y deja de ser consciente de que en realidad pues hacer deporte o quedar con amigos o leer o dormir las horas mínimas que tienes que dormir te ayudan a ser la persona que quieres ser, ¿no? Y a conseguir aquello que para ti es importante. Entonces, mindfulness, la práctica de ello te va a permitir darte cuenta también de que tú no eres ese cansancio, de que tú no eres esos pensamientos de tener que estudiar 12 horas, de que tú no eres la culpa que estás sintiendo, que no te tienes que identificar con ella, que no tienes por qué estar simplemente enfocado en ello y el resto del mundo no tiene sentido ni te es importante. Mindfulness te permite estar ahí, estar en aquí, en el ahora, y no tanto en la anticipación, como tú dices, de eso que va a venir, de si aprobaré, cuándo será el examen, dónde me tocará luego cuando apruebe, dónde me mandará, si tendré la posibilidad de entrar ahí o aquí, mi compañero lo lleva bien, está haciendo esto, lo tendría que hacer yo, y cosas de esas que estás todo el día dándole vuelta a hipótesis. Y claro, las hipótesis son como las moscas esas que nos decían de pequeño cuando estudiábamos, ¿no? Que no tú eres de lo que te distraes con una mosca. Pues esas son las moscas internas, ¿no? Que están dando vueltas ahí, buscando qué hacer, y puede que esas 8 horas de estudio, 6 o 5, se conviertan en ninguna que sea productiva. Además, los opositores tienen mucho un síndrome que se da en España, muchísimo, que es el de calentar la silla, ¿no? Habiendo países que han acortado incluso la jornada laboral, y en España la alargas hasta que tu jefe salga por la puerta. Así que no por estar más haciendo algo, lo que queremos decir es que estás haciendo lo mejor, ¿no? No por darle más vueltas a una serie de pensamientos quiere decir que eso pues se vaya a quedar más claro o ya lo puedas dejar apartado una vez que estés dándole vuelta, ¿no? Es un estilo en el que puedes caer en esa trampa del pensar, de los por qué, de los debiera, de los tengo que, y en vez de enfocarte en lo que realmente es importante en ese momento, que es descansar, estudiar, divertirte, conectar con lo que te importa y seguir las metas diarias. Claro, Mindfulness nos enseña cómo somos. Es una herramienta de autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Esto que se ha vendido tanto. Bueno, pues no quiere decir más que ser consciente de cómo funcionas, de cómo son tu tipo de pensamientos, de cuáles son tus pensamientos trampas que acuden con más frecuencia. Por ejemplo, pensamientos del tipo
seguro que me da tiempo hoy, ¿no? Porque hay muchos perfiles dentro de las oposiciones, personas que se lo plantean y no consiguen rendir. Hay una serie que se llama El Pueblo, no sé si la has visto, alguien la ha visto, y sale un personaje que lleva 200 años en unas oposiciones y que realmente no estudia. Esto es un perfil que caricaturizado, pues se puede dar, ¿no? Porque estás atascado en esas oposiciones, porque te lo plantea, o puede que incluso estés llevándolas además con otro trabajo. Son muchos factores. Tener tantas horas de estudio, como ha dicho Dani, sin esos reforzadores presentes es complicado. Somos conscientes de todo esto. La motivación va a brillar por su ausencia. Y ser consciente de cómo nuestras excusas aparecen ante la exposición a esa situación tan desagradable, pues es muy interesante. Y eso lo vamos a ver en nuestras meditaciones formales e informales, ¿no? Como decíamos, ¿no? En una de estas preguntas que nos han hecho, ¿qué hacer cuando meditas sin ganas? ¿O qué hacer cuando no tienes ganas de meditar? Bueno, pues medita también, ¿no? Trata de adaptarlo a lo mejor, si quieres, pero medita. O sea, trata de adaptar al estudio, pero estudia. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, cuando te des cuenta, tal vez, de que te estás llevando otra vez por ese camino recurrente sobre bueno, hoy no, o no le veo sentido, voy a estudio mañana. Esto es un cómputo, ¿no? De cada uno de los días. Entonces, sería interesante que generes estudio activo y todo este tipo de cosas, ¿no? Utilizando esquemas o incluso poniéndote de pie para estudiar. Estas son estrategias más en cuanto al estudio que sobre mindfulness, pero es necesario que des ese paso anterior, ¿no? El hecho de darte cuenta de, oye, mira lo que me estoy diciendo, mira cómo está viniendo mi pensamiento, mira cómo me está absorbiendo, mira lo que está pasando. Esto me ocurre en muchas situaciones, ya lo he visto, ya me he separado de mis pensamientos, he mirado cómo pienso, he mirado cómo siento. Ahora voy a decidir qué es lo que hago, porque una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que hago. Eso por un lado, y luego está también en cuanto a darnos caña excesivamente y tener pensamientos anticipatorios, ¿no? Esa ansiedad que puede venir sobre el futuro tan incierto que podemos tener, ¿no? Porque al final te la juegas toda a una, o a varias, pero al principio es una, ¿no? Cuando es un examen eliminatorio y vas avanzando, son varios exámenes, que hay muchos tipos de oposiciones. Entonces es normal que tú, que estás dedicando tanto tiempo a eso, generes pensamientos preocupantes, ¿no? Anticipatorios sobre eso, sobre el examen. Incluso una de las bases de los pilares que trabajamos en Mindfulness es la confianza y el estar dudando de que si lo estás haciendo bien o mal, si deberías estar haciendo otra cosa en tu vida que no fuera ello. En verdad son distractores, ¿no? Porque cuando uno ha decidido realmente hacer algo, en la mayoría de los casos, como es una carrera de fondo, como es la oposición, confía en que lo hayas elegido porque has puesto en la balanza el por qué lo haces y ya está. No tienes por qué estar todos los días o a menudo dándole vueltas a si de verdad estás haciéndolo bien o no, si es el camino correcto. Todo el mundo que estamos en un proyecto que para nosotros es importante, vamos a tener muchísimas dudas. Y no solamente nosotros, sino nuestro entorno, incluso el más cercano. Así que es parte del terreno que haya muchas vallas y haya muchas barreras. Solamente que hay que saber acotarlas y ponerle su espacio y hacerle hueco y aceptar que todo eso va a estar ahí, que todas esas dudas van a estar ahí y que bueno, que la crítica va a estar, la autocrítica, la culpabilidad de no estar haciendo suficiente y todas esas trampas, porque al final son eso, que nos distraen y no nos dejan avanzar de la manera que queremos. Por eso Mindfulness nos va a ayudar a tener una mayor claridad en ello, saber elegir a qué pensamientos y a qué emociones hacerle caso o dejarlas un poquito a un lado y podernos centrar en lo que para nosotros es importante momento a momento. Imagínate que lo que hacemos con las meditaciones, de, por ejemplo, atender a la respiración, o estás haciendo una meditación informal, ¿no? En tu día a día comiendo. En realidad estás atendiendo algo que te guste más o menos. En realidad estás haciendo algo que sabes que es bueno para ti, que tú has decidido hacerlo y que a lo mejor no va a haber ni los beneficios en ese momento ni en los días siguientes y que aún así tú te dispones a hacerlo y sigues haciéndolo. Así que la meditación sería un buen reflejo de un ejercicio para poder seguir meditando de una manera óptima, ¿no? De alguna manera.
Nosotros, con quien hemos trabajado posiciones y le hemos recomendado la herramienta, la verdad es que a alguno que no ha querido seguir, pero quien ha seguido meditando, le es muy beneficioso. Así que os animamos por aquí a que lo metáis dentro de vuestra rutina, que seguro que la tenéis, y que sigáis avanzando hacia aquello que para vosotros es importante. Sí, y para ir cerrando también el episodio, hay muchos puntos que tocar con Mindfulness, muchísimos. De hecho, estoy pensando y estoy viendo, puede ser que hagamos otro episodio. Incluso estamos planteando algún curso sobre esto, pero no nos da la vida para más. Primero estamos terminando este. Pero bueno, si es interesante que salgáis con algo de aquí, es que todos tenemos puntos calientes, puntos de conflicto durante cualquier contexto. Mirad cuál es el vuestro en las oposiciones, es decir, qué momentos o qué situaciones son más complicadas. Son cuando, por ejemplo, habláis de las oposiciones con alguien, es cuando por las mañanas te pones a estudiar, es los fines de semana, cuando quieres descansar a lo mejor no puedes, es al final del examen, es al principio. Todo eso son puntos calientes que invitan a tener pensamientos que han sido problemáticos hasta ahora. Y si en lugar de enredarte, practicas una meditación centrada en los pensamientos en esos momentos. Si ves qué es lo que está pasando, notas tus sensaciones, notas hacia dónde te dirige el cuerpo, te haces consciente de todo eso. ¿Qué pasaría, no? Puede ser interesante que lo experimentes, que veas que son solo pensamientos. Entonces conseguimos una apertura. En esos momentos tan complicados generamos una relación diferente y tal vez eso te ayude a sobrellevarlos mejor. Entonces recuerda las meditaciones formales, las meditaciones informales para practicar en esos momentos y sobre todo los beneficios que tenemos de mindfulness en su práctica diaria, porque esto no es una técnica que utilizar en momentos concretos. Mindfulness es una filosofía de vida, una filosofía que genera cambios neurológicos y conductuales que nos ayuda a gestionar mejor momentos complicados. O sea que si estás aquí, interesado o interesada en estudiar mindfulness, te invitamos a que lo integres en tu vida, que lo integres en tu día a día, que empieces con tus meditaciones formales e informales y que poco a poco irás sintiendo esos beneficios que mucha gente ya experimenta, ¿no? Después de unos pocos meses de práctica. Y poco más, lo vamos a ir dejando por aquí. Esperamos que os haya gustado, que os sirva, que os aporte. Si queréis que... Yo me he quedado con ganas, Dani, sí. de verdad, es que vamos cortos de tiempo, ¿no? Pero me he quedado con ganas de seguir hablando de posiciones y mindfulness, ¿no? Porque es un tema muy interesante y con muchos puntos a tocar, ¿no? Porque es que no hemos hablado de, oye, ¿qué pasa cuando alguien te dice algo, ¿no? Algo de forma concreta. Las relaciones sociales en una oposición trabajadas con mindfulness, ¿no? Las relaciones sentimentales, la familia, los momentos, el sueño, ¿no? Durante las oposiciones. Bueno, todo esto puede ser muy, muy interesante. Lo tendremos en cuenta, ¿vale? Son puntos muy interesantes, más específicos. Dejadnos vuestras valoraciones, comentarios, cosas, ¿vale? Y sobre todo ese feedback. Y hacernos preguntas también, que sigamos respondiéndolas y bueno, que sigamos en contacto. Nos ha gustado. Nos hace ilusión contestaros, o sea que esperamos que a vosotros y a vosotras también os haga que os contestemos. Muchísimas gracias por, como siempre, estar ahí, darnos vuestros likes, vuestros comentarios y vuestro todo. Nos escuchamos, como siempre, el miércoles de la semana que viene a las 7:30. Hasta luego.